Capítulo 16, 13, 14. Cuando lo tengan, hermanos, me dan un fuerte amén y damos lectura en la palabra de Dios. Aleluya. El tema de esta noche, mis hermanos, es cómo mantenernos firmes en la fe. Sí, Señor. Cómo mantenernos firmes en la fe. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, primeramente le damos la gloria y la honra a usted, Señor. En esta ocasión, Padre Santo, le pedimos que sea usted hablando en nuestras vidas, Señor. Pedimos a su Espíritu Santo que tome el control de mi vida, que nos llene en esta noche, que nos edifique, bendito Dios. Edifícanos con tu precioso mensaje, Padre Santo. Espíritu Santo, utiliza mi vida, ponga palabras en mi boca, Señor. Sea usted quien en esta hora nos llene con su hermosa palabra, bendito Dios. Tenga sabiduría, entendimiento, todo lo que necesitamos para que nosotros pongamos atención de esta hermosa palabra y que sobre todo que nos ayude, Dios, a que nosotros seamos entendidos, que seamos obedientes a su palabra, maravilloso Señor. Así también, bendito Padre, yo pido por las necesidades de la congregación. Yo pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos. Usted conoce, Padre Santo, esas peticiones. Usted conoce, bendito Dios, esos deseos de sus corazones, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te suplico que sea usted obrando nuestras vidas conforme a su misericordia, conforme a su amor, bendito Dios, y conforme a su voluntad. Le damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cómo mantenernos firmes en la fe, hermanos? El hecho que nosotros ahora seamos hijos de Dios, hermanos, no significa que usted y yo debemos de estar confiados y que no vamos a hacer nada o que no vamos a esforzarnos por buscar más de nuestro Dios. La verdad, hermanos, de que nuestra meta es mantenernos firmes hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso requiere, hermanos, de mucho esfuerzo, sacrificio, mucha dedicación, ¿sí? Que nosotros llevemos una vida espiritual muy bella y que cada día nos acerquemos a Dios, ¿sí? Los caminos de Dios, hermanos, son maravillosos. Amén. Servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Aleluya. Y buscar de nuestro Dios todos los días, hermanos, es lo que usted y yo debemos de hacer siempre. Sí, Señor glorioso. ¿Sí? Porque gracias a Él, hermano, es que estamos aquí. Así Gracias es. a Él, hermano, es porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo y todo lo que tenemos, hermanos, es gracias a Dios. Amén, Por aleluya. ello, hermanos, hay razones suficientes para que usted y yo nos esforcemos en caminar, en seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Así es. Pero el problema es, hermanos, que muchas veces, hermanos, tenemos el tiempo y no buscamos de Dios. Ponemos muchas excusas, que trabajo, que estudio, que tanto que hacer en la casa, que hoy cayó agua, por eso no voy a ir al culto. Entonces, hermanos, por muchas razones ponemos excusas y no buscamos de Dios. Así es. ¿Sí? Y muchas cosas, hermanos, no son indispensables que nosotros podamos hacerlas. Lo más indispensable para nuestras vidas, hermanos, es buscar de nuestro Dios. Amén. Es acercarnos a Él cada Así día. es. Sí, pero el problema es eso, hermanos, de que nosotros ponemos tantas excusas por buscar a Dios. Y la verdad que si somos hijos de Dios, hermanos, usted y yo tenemos una necesidad grande de nuestro Dios. Así es. Sí, nosotros necesitamos tanto y por ello debemos de buscarle cada día más. Por ello debemos de esforzarnos para buscar a nuestro Dios. Así es. En el mundo, hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, sabíamos de que emprendíamos un nuevo camino, un nuevo estilo de vida, una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero no se nos dijo que este camino iba a ser fácil. ¿Sí? En el camino lo vamos a encontrar con muchas circunstancias. En el mundo, hermanos, hay bastantes cosas que pasan. El mundo está lleno de maldad. ¿Sí? Hay bastantes malas circunstancias que podemos encontrar en el mundo. Hay tentación, hay pruebas, hay aflicciones, hay enfermedades.
De todo podemos encontrar en el mundo, ¿sí? Pero eso precisamente, hermanos, lo que que usted y yo debemos de soportar, que usted y yo debemos de dejar atrás todo eso con la ayuda de Dios, ¿sí? Pero por ello debemos de buscar a nuestro Dios, porque el problema es, hermanos, que muchas veces todas esas circunstancias que pasan en el mundo, hermanos, vienen a nosotros, por decirlo así, pensamientos malos o de parte del enemigo, y que nos dice tantas cosas que te suceden y pasa a la iglesia y de nada te sirve. Entonces viene a nuestra mente y nos dice, el enemigo mira a nuestra mente y nos dice que nos alejemos, que menguemos, que nos rindamos, ¿sí? Nos dice que no vamos a poder seguir adelante. Y vemos las circunstancias, hermanos, como un desierto interminable o como una montaña que es muy difícil de escalar, ¿sí? Y todo eso nos desanima, hermanos, y nosotros comenzamos a alejarnos de Dios. Pero la verdad, hermanos, como hijos de Dios, Dios nos ha dado un poder, y es la fe. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un poder que usted y yo tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Amén. ¿Sí? Nuestra fe vence al mundo. Así Amén. es. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo, antes de terminar su primera carta, hermanos, le decía a la iglesia de Corinto, y le daba este hermoso mensaje, este hermoso consejo, hermanos, y le decía: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es el consejo que en esta noche Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, debemos de esforzarnos y mantenernos firmes en la fe, ¿sí? Todos los días de nuestra vida como hijos de Dios, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿sí? O hasta que Él nos llame a su presencia, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Sí, Señor. ¿Sí? Y de eso estamos conscientemente, hermanos. Así es. Pero lo que el apóstol Pablo primeramente le decía: velad. Velad, hermanos, significa estar de guardia, mantenerse despierto. Eso significa que debemos de estar alertas, mis hermanos, en todo momento. Debemos, usted y yo, estar alertas en todo momento. Así como una persona que trabaja como vigilante, ¿sí? Sabemos que en nuestra colonia hay vigilante de día y vigilante de noche, ¿sí? Pero quizás, hermanos, el vigilante de día tiene como quizás su trabajo un poco más fácil, porque de día él puede ver el peligro, ¿sí? De día quizás es menos el peligro, pero el vigilante que trabaja de noche, hermanos, ese está más propenso a tener más peligro. ¿Por qué? Porque la noche no le deja ver de dónde viene el peligro. Por lo tanto, esta persona tiene que estar más alerta, tiene que estar más atento a lo que acontece a su alrededor, ¿sí? Si algo escucha, hermanos, entonces él tiene que estar alerta, tiene que estar listo a lo que venga, ¿sí? Por ello, hermano, usted y yo debemos de estar alerta a lo que viene en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 y 14, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Usted y yo, hermanos, debemos de estar atentos a las tentaciones. Así es. ¿Sí? A todo eso debemos de estar atentos, debemos estar alertas, hermanos, porque la tentación puede llegar a nuestra vida de diferentes formas. Puede venir de una manera física o mental, ¿sí? Pero el común denominador de estas dos cosas es lo mismo, nos llevan al pecado. Por lo tanto, usted y yo debemos de estar alertas, hermanos, alertas en no caer en el pecado, ¿sí? Es lo que nos dice Santiago. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿sí? Usted y yo debemos de estar atentos, hermanos, a la tentación. Usted debemos de estar atentos a que no debemos de cometer ninguna falta delante de Dios, a no cometer pecado delante de Dios, a que nosotros sintamos temor de fallarle a Dios. Amén. Así ¿Sí? es.
Así es como debemos de estar alerta siempre nosotros, hermanos. Por ello, hermanos, es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Velad, estar alerta, hermanos, de una manera de que nosotros siempre veamos venir el peligro, ¿sí? Cuando nosotros veamos algo extraño que nos pueda seducir nuestra vista, hermanos, o pueda contaminar nuestra mente, usted y yo deben de estar alerta y decir, momento, esto viene de parte del enemigo. Esto no es parte de Dios, sino que del enemigo. Por lo tanto, yo tengo que soportar. Por lo tanto, yo tengo que evadir eso, ¿sí? De esa forma, hermanos, debemos de estar alertas, hermanos. También el Pedro nos dice algo muy importante en su primera carta, primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Nuestro enemigo, el diablo, hermanos, se aprovecha de nuestras malas circunstancias que vivimos. Él tiene toda esa información de lo que nosotros pasamos. ¿Sí? Él sabe cuando nos sentimos mal, Él sabe cuando estamos débiles. ¿Sí? Él puede tener toda esa información y accesa a eso, y aprovechando esa información, hermanos, Él viene y nos ataca. Porque el enemigo no va a atacar a aquella persona que está en pecado, solo va a atacar a aquellos que están esforzándose por buscar cada día más de Dios. ¿Sí? Porque el enemigo no va a atacar a sus propios aliados, porque el que está cometiendo pecado, hermanos, es aliado del enemigo. ¿Sí? Y aquel que está en pecado, el enemigo no lo va a buscar para atacar. Va a buscar atacar a aquella persona que se esfuerza por buscar a Dios, por mantenerse obediente a la palabra de Dios, por querer hacer la voluntad de Dios. A ellos es quien el enemigo va a atacar. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, por aquí nos dice: sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos de estar alertas, hermanos, para que el enemigo no nos devore a nosotros. ¿Sí? No debemos de ser aliados del enemigo nosotros. ¿Sí? Porque si nosotros vivimos en pecado, vivimos en desobediencia, hermanos, nos hacemos aliados del enemigo. Así es. Y más peor aún, hermano, porque el que comete pecado, hermano, es como le digo, un hijo del enemigo, ¿sí? Es hijo del diablo. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de estar alertas a todas estas cosas, no permitiendo que el diablo se aproveche de nuestras circunstancias, porque como hijos de Dios no estamos exentos de pasar días grises, de pasar malos tiempos, no estamos exentos de no tener aflicciones en nuestra vida. Claro que no. Muchas veces van a venir mucho más. ¿Sí? Porque vienen las pruebas. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, las pruebas vienen a nuestra vida. Así es. Y ese es el propósito de las pruebas que Dios permite que nosotros pasemos. Para que nuestra fe crezca cada día más, para fortalecerla y poder soportar y seguir adelante, mis hermanos. Por ello, hermanos, lo primero que debemos hacer es velar, o sea, estar siempre en estado de alerta y no permitir al enemigo que se intrometa en nuestra vida, porque el único que debe de gobernar nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Solamente Él, no el enemigo, sino que solo nuestro Señor Jesucristo debe de gobernar nuestra vida. Así es. Y por Él debemos de dejarnos guiar. Así es. El apóstol Pablo también nos decía: estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe, hermano, significa perseverar, estar de pie o estar estacionado, no moverse, pues. ¿Sí? Eso significa permanecer firmes. Usted y yo debemos de perseverar todos los días para no movernos del puesto en el cual nos encontramos. Sí, Señor. Usted y yo somos hijos de Dios y debemos de comportarnos como hijos de Dios. Amén, así Que en es. ningún momento se nos olvide que somos hijos de Dios. Así es. Porque aquel que olvida que es hijo de Dios comete pecado, ¿sí? Es desobediente a Dios. Y
no hace lo que Dios le pide, sino que camina bajo su propia voluntad. Así es. ¿Sí? Y usted y yo, hermanos, tenemos un Padre celestial, tenemos un Padre espiritual y es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí? A Él debemos usted y yo obedecer. Por lo tanto, hermanos, debemos de permanecer firmes. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Porque a Él debemos de seguir. A Él debemos de seguir. Por lo tanto, hermanos, estar firmes en la fe. Sabemos de que la fe, hermanos, es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Usted y yo debemos de poner en práctica eso, hermano. Querer crecer más en fe. ¿Sí? Porque ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros cada día más crezcamos en fe. Es un fruto del Espíritu. Y también, hermanos, es un don del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, hermanos, si nosotros tenemos fe y crecemos en fe, significa que usted y yo estamos firmes, ¿sí? Aleluya. Siempre siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 22, versículo 31 y 32, nos dice algo muy importante y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, hermano, que es maravillosa palabra. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Satanás quería hacer muchas cosas en contra del apóstol Pedro. ¿Sí? Él decía que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense, hermanos, solo usted imagínese que usted agarra un racimo de trigo y lo comienza a zarandear, hermanos. Imagínese que todo el trigo comienza a caer. Solo imagínese ese movimiento tan brusco, hermano. Eso es lo que Satanás quería hacer con la vida de Pedro. Eso es lo que nuestro enemigo, el diablo, quiere hacer con nuestra vida. Señor. Todos los días, si usted y yo lo permitimos. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nuestra vida. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, pero aquí nos dice algo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Nuestro Señor Jesucristo desea que usted y yo crezcamos en fe. Él intercedió por Pedro para que la fe de Pedro no faltara. Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros, hermanos. Él intercede por nuestras vidas. Él está orando por que nuestra fe crezca cada día más, para que usted y yo permanezcamos firmes en la fe. Glorioso. ¿Sí? Maravilloso es el Señor, hermano. Imagínense que con solo saber, hermano, de que el Dios Todopoderoso está de nuestra parte. Aleluya. Él está ahí intercediendo en todo momento para que nosotros sigamos adelante. Así es. ¿Sí? Imagínense qué maravilloso, hermano. Eso es razón suficiente, motivo suficiente para que usted y yo busquemos a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria Y a en Dios. todo momento. Sí, Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no buscamos de Dios? ¿Por qué tantas excusas? ¿Por qué nos sentimos cansados? ¿Por qué nos sentimos debilitados? ¿Sí? ¿Por qué no sentimos gozo en nuestra vida? Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué no hay gozo en nuestra vida? ¿Por qué no hay avivamiento en la adoración? ¿Sí? ¿Por qué suceden todas estas cosas, hermano? Porque estamos faltos de fe. Muchas veces estamos faltos de fe. Para que nuestra fe crezca, hermanos, necesitamos acercarnos más a Dios. Amén. Necesitamos acercarnos más a Dios. Sí, Señor. Eso nos dice Hebreos, hermanos, en el capítulo 7, 24, 25. Mas dice: por cuanto permanece para siempre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Oigan muy bien, esto es muy importante, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez más, leámoslo, hermano, dice: mas por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. ¿Sí? Estamos hablando, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Aleluya. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes intercedían por el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero estos cambiaban en algún momento, en algún tiempo. Los sacerdotes cambiaban, hermano. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es inmutable, o sea que Él no cambia y nadie va a ocupar su lugar. Amén. ¿Sí? Aleluya. Él es nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios. Él es quien intercede por nosotros. Sí, Señor. Y a Él nadie lo va a cambiar. Amén. Los sacerdotes del Antiguo Testamento cambiaban esporádicamente en algún momento, ¿sí? Y depende de cómo era su carácter, así iban ellos a interceder por el pueblo. Pero nosotros tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que es inmutable, que él nadie lo va a cambiar. Así es. Nadie va a ocupar su puesto. Así es. Y Él es quien está intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Imagínense, Él es el que intercede por nosotros, pero ¿por quiénes nuestro Señor Jesucristo intercede? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea que aquella persona que se acerca a Dios, que busca de Dios, a esta persona, nuestro Señor Jesucristo va a interceder por Él. Aquí la pregunta sería, hermano, ¿será que verdaderamente usted y yo estamos buscando de nuestro Dios? ¿Estamos buscando acercarnos cada día más a Dios? Así es. ¿Sí? Porque para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo necesitamos reconocer que tenemos necesidad de Él. Aleluya. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, nos sentimos también que decimos, yo tengo un buen trabajo, tengo estabilidad económica, tengo esto, tengo aquello, estoy bien. Yo me congrego los domingos, voy también los días de semana, yo oro, yo hago aquello, yo estoy bien. Confiados, hermanos. Así es. Confiados. Pero usted y yo no nos debemos de confiar. Sí, amén. ¿Sí? Aleluya. Usted y yo como hijos de Dios no podemos decir voy a ir a la iglesia cuando yo sienta el deseo. No tiene que ser cuando yo sienta el deseo, tampoco cuando yo tenga tiempo, sino que el tiempo yo lo hago. Y si yo tengo necesidad de Dios, yo voy a buscar constantemente acercarme a Dios. Así es. ¿Sí? Aunque me cueste, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí? Muchas veces, hermano, hay hermanos que vienen a mitad del culto. Eso es un esfuerzo. Eso es bueno. Porque dice, aunque sea un ratito voy a ir al culto. Eso es bueno. ¿Sí? Aunque salga corriendo del trabajo y va corriendo, hermanos, hacia la iglesia. Eso es bueno. Eso significa, hermanos, que verdaderamente, hermanos, tenemos necesidad de Dios. Cuando ponemos de nuestra parte. ¿Sí? Pero muchas veces no nos comportamos como hijos de Dios. ¿Sí? Porque un hijo, hermano, siempre va a buscar estar cerca de su padre. Así es. Los niños así son. Los hijos así son. Siempre quieren estar cerca de su padre. ¿Sí? Porque en su padre encuentran el amor, la protección, todo lo que ellos necesitan, lo encuentran en su padre. Sí, Señor. ¿Sí? Por ello buscan estar siempre con sus padres. ¿Sí? Pero usted y yo, hermanos, tenemos un Padre maravilloso. Amén, aleluya. Tenemos un Padre poderoso. Precioso. Tenemos un Padre que nos cuide, que Amén. nos ama. Gloria a Dios. Pero ¿por qué no buscamos de Él? Oh, Señor ¿Por mío. qué no nos acercamos a Él? Ayúdanos, Padre. Imagínense, hermanos, pero aquí nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Necesitamos reconocer que verdaderamente tenemos necesidad de Dios. Así es. Para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Gloria a Dios. Pero si no reconocemos que no hay necesidad de Dios, entonces, hermanos, aunque sintamos el deseo de querer ir a la iglesia, no vamos a ir. Porque en la mañana podemos tener deseo de ir a la iglesia, pero el transcurso del día se nos puede quitar el Ay, deseo. Señor Sí. mío. ¿Pero por qué? Porque no hay necesidad de Dios. No lo reconocemos. Decimos, estoy bien.
¿sí? Pero si hay necesidad de Dios, yo voy a correr a la iglesia a buscar de Dios. Amén. Gloria Yo voy a Dios. correr a buscar de mi Padre Celestial, Ay, santo. porque yo necesito de Él. Gloria a Eso es lo que le decía el apóstol Pablo a los corintios, estar firmes en la fe. Pero también les decía, hermanos, portados varonilmente y esforzados, ¿sí? Portados varonilmente, hermanos, significa portarse como un hombre o como una persona madura, ¿sí? Y esforzados, hermanos, significa estar fortalecido o aumentar nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo, hermanos, debemos de tener mucho valor y ser fuertes en este camino que hemos emprendido. Así es. Porque nada es fácil. Siempre. Así es. Las buenas cosas cuestan. Amén. Así Sí. es. Y estar en los caminos de Dios es bueno. Por lo tanto, se nos va a dificultar Señor, permanecer ahí en este camino, hermano. Van a venir dificultades, problemas, aflicciones y todo eso. Todo eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, a nadie nos ha dicho que este camino va a ser fácil. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, de esto ya somos sabedores de nosotros. Amén. Por lo tanto, pero necesitamos, hermanos, necesitamos ser esforzados y portarnos varonilmente. Amén. ¿Sí? En Hechos, hermanos, en el capítulo 4, versículo 29, nos dice algo muy importante. Y ahora dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el nuevo hablen tu palabra. Usted y yo necesitamos valor, mis hermanos. Necesitamos valor y ser fuertes. ¿En qué momento necesitamos valor? Para predicar la palabra de Dios. Para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Para anunciar el Evangelio. ¿Sí? Para dar a conocer al Dios Todopoderoso a todas las naciones. Para eso necesitamos usted y yo valor, hermanos. Porque esto no es de seres humanos. Esto no es humano, sino que es poder de Dios, hermanos. Amén. De que usted y yo, hermanos, prediquemos la palabra de Dios, necesitamos de mucho valor. Porque nadie, una persona natural, no va a querer, hermanos, predicar la palabra de Dios. Así es. No va a tener, aunque tenga el deseo, no va a tener el valor suficiente para poder hacerlo. Así es. Ese valor solo lo puede dar nuestro Dios, nuestro Gloria a Señor Dios. Jesucristo. Aleluya. Por eso aquí decía en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. La palabra de nuevo, hermano, significa sin miedo y con autoridad. ¿Sí? Eso es lo que usted y yo necesitamos, hermanos, para poder predicar la palabra de Dios. Necesitamos autoridad y necesitamos no tener miedo para anunciar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que usted y yo necesitamos, hermanos, para permanecer firmes en la fe. ¿Sí? Porque usted y yo, como hijos de Dios, tenemos, hermanos, esa tarea de predicar el Evangelio. ¿Sí? Cuando usted le habla a un amigo, a un compañero de trabajo o a cualquier persona, cuando usted le habla de Dios, usted está predicando. Así es. Usted está anunciando, usted está dando a conocer al Dios Todopoderoso que es real. ¿Sí? Por ello, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Se ha preguntado por qué no lo hacemos? Si tanta gente que conocemos, tantas personas que conocemos, pero ¿por qué no les hablamos de Dios? Porque no, hermanos, no tenemos ese valor. No tenemos valor para hacerlo. ¿Sí? Porque aquí se nos dice siempre que usted y yo necesitamos anunciar y dar a conocer al Dios Todopoderoso. Aquí lo aprendemos y se nos dice que prediquemos la palabra de Dios, que todo lo podemos hacer si somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos ese valor. No tenemos ese valor. Si en nuestra mente está, yo necesito hablar de Dios a tal persona. Yo necesito hablar de Dios en tal lugar. Sabemos, lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos valor.
Y ese valor, hermanos, nos va a ayudar a permanecer firmes en la fe. Así es. ¿Sí? Y también, hermanos, necesitamos esforzarnos. ¿Sí? Esforzarnos, o sea, aumentar nuestra fuerza, estar fortalecidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, nos dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Nos dice aquí, hermanos, que nos ocupemos en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Esto nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. Porque cada vez que leemos la palabra de Dios, lo conocemos más a Él. ¿Sí? Y eso va a fortalecer a nuestra fe. Por lo tanto, hermano, esto nos ayuda a que nosotros nos esforcemos más. En Colosenses, en capítulo 4, versículo 2, nos dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar en la oración. Perseverar en la oración significa que debemos de estar orando en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? No solo es una vez al día, no solo es cada vez que vengamos al culto, es en todo momento. Eso es perseverar en la oración. Perseverar es en todo tiempo. ¿Sí? En todo tiempo. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Y también, hermanos, en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todas estas cosas, hermanos, todo esto nos ayuda a que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Así es. Y todo eso requiere de un esfuerzo, hermano. Nuestra vida espiritual requiere de mucho valor y mucho esfuerzo. ¿Sí? Si no, recordemos aquel consejo que nuestro Dios le dio a Josué cuando él iba a recibir al pueblo de Israel. ¿Sí? Él iba a ser el nuevo líder, él iba a ser él fue el sustituto de Moisés. ¿Sí? Y Dios le dijo a él: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Necesitaba valor y necesitaba esforzarse. Así es. Lo mismo nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que necesitamos, hermanos, tener valor y ser fuertes para permanecer en la fe. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, también como último punto, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3. Y nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Por eso que el apóstol Pablo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Podemos hacer muchas cosas buenas, podemos hacer buenas obras en nuestra vida, ¿sí? Pero usted y yo, si no hay amor en nuestro corazón, hermano, nada somos, de nada nos sirve, ¿sí? Las acciones cuentan, sí cuentan, pero si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. Porque si usted y yo hacemos una acción buena, hacemos buenas obras, hermano, esperando a cambio algo material, por decirlo así, de nada nos sirve. La palabra de Dios nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si yo no tengo amor en mi corazón, entonces nada soy. Nada soy. Entonces todo lo que yo haga en mi vida espiritual tiene que ser con amor. Si yo ayudo a un hermano o hermana, yo lo tengo que hacer con amor, no por compromiso, ¿sí? Sino que con amor, ¿sí? Si
yo voy a ayudar a un hermano de la iglesia, no lo tengo que hacer por obligación o porque me digan que queremos ayudar, queremos reunir víveres para un hermano, ¿sí? Y solo yo voy a colaborar solo para que digan que participé. No, porque no tengo el deseo en mi corazón. Ay, Señor, ¿Sí? mamá. No es así la situación. Si yo voy a hacer algo, lo tengo que hacer con amor. Amén, ¿Sí? aleluya. Si se pide colaboración en la iglesia para ayudar a un hermano, ¿quién es el hermano? Con mucho gusto, con mucho amor, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Con esa actitud debe de ser. Que nos nazca del corazón. Sí, Señor. Si nace de nuestro corazón, quiere decir que lo estamos haciendo con amor. ¿Sí? Pero si lo hacemos solo por compromiso, hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos tener, todo lo bueno. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o si lo que repite. ¿Sí? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, imagínense qué magnitud de fe es. Amén, ¿Sí? aleluya. ¿Qué magnitud de fe es? Y no tengo amor, Nada soy. nada soy. Así de sencillo. Nada soy. ¿Sí? Entonces, hermanos, siempre en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 nos dice: y ahora permaneced en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Lo que ahora permanece, hermanos, es la fe. ¿Sí? Usted y yo vivimos por fe. Y amén. La esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza Señor. de que nuestro Señor Jesucristo va a venir. ¿Sí? Viene por su iglesia, viene por Amén. nosotros. Aleluya. ¿Sí? Pero de estos tres, el mayor es el amor. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, porque la fe, el día que nosotros estemos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a tener fe porque vamos a estar con Él. ¿Sí? Y el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, hasta ahí llega la esperanza. ¿Sí? Porque nos vamos a ir con Él. Amén, aleluya. Pero el que permanece para siempre es el amor. Sí, Señor. El amor va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque vamos a estar con nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Amén, Por aleluya. hermano, el amor es el que va a permanecer siempre. ¿Sí? La fe va a dejar de ser. La esperanza va a dejar de existir. Pero el amor va a permanecer para siempre. Si usted y yo practicamos aquí el amor, hermanos, allá vamos a amar a nuestro Dios por toda la vida. Gloria a Dios. ¿Sí? El amor va a permanecer siempre, mis hermanos. Por ello, hermano, así de importante es de que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Amén, Sí, aleluya. Señor. Gloria a Porque Dios. Dios es amor. Sí, Señor. Si somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, debemos de tener amor en nosotros. Amén, aleluya. Porque si no hay amor en nuestro corazón, quiere decir que no conocemos a Dios, Así es. que no le conocemos. Así es. Amén, Y aleluya. la pregunta es, ¿tenemos amor en nuestro corazón? Ahí sí. ¿Hacemos todas las cosas con amor? Oh, Jesús. ¿Sí? Esa es la pregunta, mis hermanos. Pero como hijos de Dios, hermanos, el amor debe de permanecer en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Eso es lo que, este es el mensaje que nos da la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Necesitamos estar, hermanos, siempre en estado de alerta, o sea, velar, estar firmes en la fe, Sí, Señor. portarnos, hermanos, varonilmente y esforzarnos cada día más. Y que todas las cosas que hagamos, hermanos, sean hechas con amor. ¿Sí? Necesario es, hermanos, de que usted y yo sigamos adelante haciendo estas cosas. Tomemos este consejo, porque este consejo, hermanos, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a que nosotros crezca nuestra fe y por ende, hermanos, vamos a permanecer en nuestro Señor Jesucristo, Sí, Señor. quien es nuestra fe. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias a Dios.